Qué alegría. Bueno, es un honor para mí estar en este momento con ustedes y les voy a contar un poquitito la pata pediátrica, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede a los pediatras en cuanto a lo que está sucediendo en los entornos digitales con los niños? Así que voy a tratar de ir un poquito más rápido, así podemos acomodar el tiempo que he perdido. Entonces, estamos viendo en las consultas las nuevas parentalidades, ¿no? El producto de estas nuevas generaciones que están manifestando un cambio de paradigma, donde todos los miembros de la familia están hiperconectados, ¿no? Y donde continuamente tienen miedo a quedarse afuera, ¿no? Nada es suficiente y donde todo momento es ideal para ser compartido en las redes. Entonces vamos a hablar un poquitito que las características de la crianza o de la parentalidad tienen que ver un poco por las características de cómo nace, en qué contexto nace ese padre o madre, ese cuidador, las características de cómo, en qué contexto nace también ese niño y sobre todo en qué redes están inmersos, ¿no? Eh, Eso es muy importante. Y quiero contarles que las familias tienen competencias parentales que son inherentes a todos los contextos que los niños habitan. Eso incluye, sobre todo, los entornos digitales. ¿Y qué competencias? Las mismas competencias que tienen en los entornos físicos, que tienen que ver con brindar sostén, disponibilidad y respuestas sensibles, competencias formativas en cuanto a ser mediadores para el aprendizaje de lo que sucede en línea y para que puedan lograr la autonomía progresiva conociendo los posibles daños y optimizando los recursos que les brinda la tecnología a los niños y adolescentes. También tienen que tener competencias protectoras. Los adultos somos los garantes de la seguridad y de proveer cuidados en todos los entornos que habitan. Eso tiene que ver con la observación número 25 de las Naciones Unidas, que dice que los niños deben ser cuidados en todos los entornos, esto incluye los entornos digitales, y sobre todo competencias reflexivas que tienen que ver con el automonitoreo y el autocuidado de lo que estamos haciendo nosotros mismos con el uso de la tecnología y cómo estamos manejando el apego excesivo a la tecnología o el uso inapropiado por parte de los adultos. Entonces estamos hablando de parentalidades millennials, donde lo que vemos es un contexto facilitador del uso temprano y donde este es el principal problema de por ahí el uso inapropiado en edades más tardías. Entonces, vamos a hablar si estos niños son nativos digitales o si son nativos vinculares, dónde está esa tensión y sobre todo si hablamos de, más que nada, niños inmersos en una cultura audiovisual y digital que los hace disfrutar a veces, en muchas ocasiones, de la tecnología y en otras de los riesgos de la exposición temprana. Entonces, estos cuidados que habíamos hablado, que tienen que ver con diferentes competencias parentales, también deben ser extendidos en los entornos físicos, como les dije, y en muchas ocasiones están tercerizados a un dispositivo, donde a veces se cambia mirada por monitoreo, contacto por reemplazo por uso de tecnología y donde en ocasiones esto puede producir algo que se llama tecnoinferencia. Es cuando el dispositivo desplaza tareas de cuidado de las familias. Hoy en día se usan muchas aplicaciones que son soporte de la crianza y que pueden ayudar, pero en ocasiones interfiere con los vínculos, con la comunicación y con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y los cuidados cotidianos. Entonces estamos viendo en ocasiones algunos tipos de modelo parental, donde en este momento de lo que más se está hablando es del modelo parental y el tipo de apego que tienen los padres a la tecnología, y si pueden desconectarse para conectarse y ser cuidadores disponibles y sensibles, sobre todo en los primeros años, ¿no? Porque acá les pongo las neuronas en espejo, que tiene que ver con que los niños aprenden de lo que ven y de lo que ven hacer, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta un uso apropiado y con propósito desde la primera infancia para que aprendan a darle el lugar que merece la tecnología en sus vidas.
Entonces, en ocasiones los chicos están sufriendo lo que se llama fabbing, que en vez de sentirse valorados con cuidadores presentes y disponibles, en ocasiones se sienten ignorados. Y donde por ahí empieza a tener más peso el tipo de parentalidad online, donde empezamos a dejar una huella digital sin consentimiento, a veces desde antes de nacer, y donde esto tiene que ver con una vulneración de derechos, ¿no? El sharenting hoy en día es una práctica muy frecuente y donde el niño no da el consentimiento para empezar a dejar una huella, y ahí es donde comienza, donde nace verdaderamente el nativo digital, que es cuando los adultos dejan una huella. Entonces, un poquitito para ir rápido, les voy a ir contando que la primera infancia tiene periodos sensibles y que tiene que ver con que en la primera infancia los niños aprenden de las experiencias sensoriomotrices, no aprenden en 2 dimensiones, aprenden en 3. El poder del ambiente tiene que ver con que si reciben los estímulos adecuados con respecto al juego, a las interacciones de calidad y con respecto a los vínculos, van a reforzar conexiones por el periodo de máxima neuroplasticidad que atraviesan en la primera infancia, y sobre todo los estímulos que no sean en exceso de luz, color, movimiento, sino estímulos a través de la experiencia y de los vínculos y del juego, van a poder generar el tema de prender o apagar genes. Entonces la exposición temprana, si es muy temprana, produce, en vez de estimulación, sobreestimulación, ya sea de luz, color y movimiento, y esto produce efectos negativos en los niños pequeños, ya sea en la memoria, en el aprendizaje y en el comportamiento. Esto fue estudiado hace muchos años ya con roedores bebés. Y sobre todo acá les pongo la exposición temprana a emociones adictivas mediadas por dopamina. A mí no me gusta hablar de adictos en primera infancia, ni tampoco en adolescentes, pero sí que los exponemos a emociones que tienen que ver con comportamientos problemáticos. Entonces, esta sobreestimulación, el estrés, la falta de sueño por la disminución de la secreción de melatonina, por efecto de la luz azul, el sedentarismo, los malos hábitos, todo eso producen efectos de daño neuronal por neuroinflamación y también producen neurotoxicidad. Ese es el impacto más importante que produce el uso temprano de la tecnología. Además, alteran el ciclo del sueño y la vigilia. Por cada tiempo de pantalla se pierden 16 minutos de sueño total por día. En niños pequeños, cada hora adicional de uso de pantalla se asocia también a pérdida de tiempo de sueño, y sobre todo el tema de la disminución, o sea, una latencia prolongada y la alteración de la calidad del sueño, ¿no? Con toda la repercusión que eso tiene después en el comportamiento y en el aprendizaje. También trae problemas en la alimentación, donde promueve un estilo de vida sedentario, aumenta la ingesta calórica, están expuestos a publicidades de alimentos. Se produce lo que llamamos efecto distractor, que reduce el registro de la saciedad y también activa el sistema de recompensa que regula todo el tema de continuar comiendo sin ningún tipo de pausa. Entonces les voy a presentar un trabajo que es muy importante para mí que lo conozcan, que es sobre el uso de pantallas en la primera infancia, que es un metaanálisis que incluye más de 176.000 pacientes, donde lo que estudia es el contexto del uso y el impacto que produce en el desarrollo del niño. Y ahí se analiza el tipo de uso, ya sea programas, aplicaciones o juegos, si lo usa solo o acompañado, cómo es el tipo del uso de pantallas de acuerdo al cuidador, cómo son los contenidos, si hay televisión de fondo o no, que esto ya había un trabajo anterior hace un tiempo, y cuál es el propósito de uso. Entonces, los resultados eh, más importantes son que el uso de televisión de fondo, que esto ya se había comprobado hace muchos años, reduce la atención y las interacciones verbales. El contenido inapropiado impacta negativamente en el comportamiento y las competencias socioemocionales. El uso de pantallas por los cuidadores interrumpe la comunicación y reduce las verbalizaciones, que tiene un impacto muy significativo en el lenguaje, en la comunicación y en las habilidades sociales. Y sobre todo el uso de pantallas para calmar, que tiene que ver con un efecto inconsistente que aumenta la reactividad emocional, y sí se ve
la mejora de estos resultados cuando hay una mediación adulta y cuando hay covisualización. Entonces, estamos viendo niños que no juegan, que no solo pierden la posibilidad de desarrollar habilidades, sino también de construir su subjetividad, que por ahí tienen desplazamiento de interacciones significativas, que tienen escasas experiencias de aprendizaje y donde se les brinda el celular o el dispositivo con fines de entretenimiento, calma o compañía. Esto tiene efectos muy importantes, sobre todo en la constitución subjetiva, donde estamos viendo otros modos de ser y estar de los niños en el mundo, donde estamos viendo niños que tempranamente son muy sensibles, son etiquetados y reciben etiquetas diagnósticas en forma muy temprana y que tiene que ver con la sobreestimulación sensorial y audiovisual desde edades tempranas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? En ocasiones, síntomas de alteraciones visuales, por todo lo que les hablé antes de alteraciones ligadas al sistema de recompensa y al sedentarismo, obesidad, malas posturas, exposición a radiaciones no ionizantes, sedentarismo, trastornos del sueño y cefaleas. Esos son síntomas generales. Y en los niños pequeños, alteraciones del desarrollo, sobre todo vinculados al lenguaje y la comunicación, habilidades motoras, habilidades cognitivas, fallas en la atención y la memoria, problemas sensoriales, sobre todo hiperacusia y mucha sensibilidad a los ruidos, y sobre todo problemas en la interacción social, en el comportamiento y la regulación emocional, y lo más importante es la exposición a emociones adictivas. Entonces, ¿cuál es la clínica de la hiperconectividad? En un primer tiempo vemos niños con un estado de fascinación, después vemos niños sobreestimulados y muy hiperreactivos, y en última instancia vemos niños que están solos. Entonces, estos son todos los síntomas que les fui contando, que ya en preadolescentes, escolares y adolescentes empezamos a ver lo que se llama comportamientos problemáticos, que tienen que ver con no poder discontinuar el uso por falta de educación y por falta de acompañamiento. Entonces, ¿cuál es el impacto? Sobre todo en niños ya más grandecitos, el impacto fundamentalmente en la salud mental, donde estamos viendo algo que se llama la epidemia de soledad, donde también por este efecto de aislamiento, también empiezan a tener, a buscar la solución a sus problemas con eh, los chatbots, ¿no? Empiezan a tener, eh, buscar la solución en los chatbots de compañía, ¿no? Entonces, para ir finalizando, uy, se me frenó. ¿Cuál es el rol del adulto? Es prohibir, es educar, es regular, es un poquito de todo. Prohibir no soluciona nada. Lo más importante es que eduquemos, que tengamos conciencia, que logremos lo que es la mediación activa, que tiene que ver con acompañarlos a lograr la autonomía progresiva, donde esta mediación activa va a hacer que ese niño pueda navegar libremente y con herramientas que le brinden sus padres. Existen recomendaciones que tienen que ver con nada antes de los 2 años y entre 2 a 5 años, como les expliqué antes, para que el efecto sea positivo tiene que ser covisualización y con selección de los contenidos y con un adulto que pueda decodificar los estímulos que ese niño recibe y le dé la función de narrativa coherente. Cumplimiento de las recomendaciones, cuanto más prohibitivas son, menos adherencia hay, así que les quiero hablar de uso con propósito y no de prohibiciones, y donde lo más importante es que tengamos en cuenta que lo que sí o sí hay que retrasar al máximo es el uso de celular por parte de los niños. La edad ideal es a partir de los 13 años, donde ya tienen una capacidad de conocer riesgos y poder pedir ayuda en caso de necesitarla. El rol del pediatra, desde la Subcomisión de Tecnología hicimos una guía de uso de pantallas para las familias que está en la sección comunidad. También hicimos otro documento que se llama Los teléfonos celulares en la mira, donde les hablo sobre las recomendaciones de uso, tanto en las escuelas como la edad ideal para tener un celular. El rol del pediatra es el tema de la charla de hoy, es que conozcamos y que promovamos otras alternativas
que mantengan el equilibrio entre el mundo offline y el mundo online. Nosotros no estamos para prohibir, pero sí para promocionar la salud, que hagamos detección temprana de signos y síntomas de uso inapropiado y sobre todo que cuando ya hay algún daño que tenga que ver con uso inapropiado o comportamiento problemático, podamos minimizar los efectos y mejorar la calidad de vida del niño y la familia. Hay algunos recursos de lo que escribí desde la Sociedad Argentina de Pediatría con profesionales de la subcomisión, que tiene que ver con uso de pantallas en niños pequeños y preocupación parental, adolescencia y bienestar digital, donde explicamos mucho sobre las herramientas para los profesionales de salud, otro donde hablamos sobre herramientas para el uso de redes y otro sobre comportamientos problemáticos. Los invito a leerlos si les interesa alguno de estos temas. ¿Cuáles son las estrategias finales para la crianza digital? El diálogo sostenido y abierto, respetar la intimidad cuando son más grandes, construir confianza para que si tienen un problema nos vengan a solicitar ayuda, donde haya presencia sin invadir, evitar la confrontación constante y acompañar desde los vínculos. La distancia óptima es el principio rector, donde debe existir un equilibrio entre la cercanía que fomenta la seguridad y la distancia que permita la autonomía. Para finalizar, algo que es muy fácil de recordar, las 5C, que tienen que ver con que cada familia conoce al niño y a sus necesidades, que se seleccionen contenidos apropiados, que estemos atentos a los contenidos, que se calmen de una forma saludable, que nada tenga que ver con llenar vacíos o calmar a los chicos con el uso de la tecnología, que sea un complemento y no suplemento, que eso tiene que ver con poderlo usar en su favor, y sobre todo que no reemplace, sino que sea un complemento para mejorar su bienestar. Y sobre todo la comunicación abierta. Último, para finalizar, los verdaderos lujos de los niños y los adolescentes es que puedan mantener un equilibrio entre la vida online y la vida offline, que puedan usar la tecnología en su favor porque es un derecho que tienen, y por otro lado, que puedan jugar y relacionarse libremente en familia y con amigos. Muchas gracias.